I'm grateful to be with you in this. Estoy agradecido de estar con ustedes en esta reunión del sacerdocio de Dios por todo el mundo. Esta noche estamos en muchos lugares diferentes y en muchas etapas en nuestro servicio en el sacerdocio. Sin embargo, con toda la variedad de nuestras circunstancias tenemos una necesidad en común: aprender nuestros deberes en el sacerdocio y crecer en nuestro poder para llevarlos a cabo. Como diácono sentí esa necesidad profundamente. Vivía en una pequeña rama de la iglesia en Nueva Jersey, en la costa este de los Estados Unidos. Yo era el único diácono de la rama. No el único que asistía, el único que estaba en los registros. Mi hermano mayor, Ted, era el único maestro. Él está aquí esta noche. Creo que no había ni un solo presbítero. Una vez llegó un marinero y fue voluntario para bendecir la Santa Cena. Pensamos que éramos miembro y le dio la oportunidad de bendecir. Mi papá era presidente y todavía me preocupo de ello. Tengo que decir también que ojalá hubiera escuchado al presidente Uchtdorf y al Elder Gibson cuando estuve ahí, porque estoy seguro de que estaba viviendo por debajo de mis posibilidades. Y pensé en a quién podía yo convertir en ese vecindario, pero eso era muy difícil. Puedo pensar a Frank Turgeon, que estaba del otro lado de la calle, y Piri, que estaba en el otro lado. Se fue a la prisión. Ambos están en la prisión. Era un vecindario muy difícil. Mientras todavía era diácono, mi familia se mudó a Utah. Allí encontré 3 cosas maravillosas establecidas que aceleraron mi crecimiento en el sacerdocio. La primera fue un presidente que sabía cómo sentarse en consejo con los miembros de su quórum. La segunda fue una gran fe en Jesucristo, que dio lugar a un gran amor el uno al otro. Y la tercera fue una convicción compartida de que el propósito de nuestro sacerdocio en general era trabajar por la salvación de los hombres. ¿No era el barrio bien establecido lo que marcó la diferencia? Lo que había allí puede estar en cualquier lugar, en cualquier unidad de la iglesia en que se encuentren. Estas 3 cosas pueden haber sido una parte tan importante de sus experiencias en el sacerdocio que apenas las notan. Para otros, puede que no sientan la necesidad de crecimiento, de modo que esas ayudas pueden ser invisibles para ustedes. De cualquier manera, ruego que el Espíritu me ayude a aclararlas y hacerlas atractivas para ustedes. Mi objetivo al hablar de esas 3 ayudas para que crezcan en el sacerdocio es instarlos a que las valoren y las utilicen. Si lo hacen, su servicio se transformará en algo mejor. Y si se magnifica, su servicio en el sacerdocio bendecirá a los hijos del Padre Celestial más de lo que ustedes puedan imaginar posible ahora. Encontré la primera cuando se me invitó a un quórum de presbíteros con el obispo como nuestro presidente. Eso puede parecer algo pequeño para ustedes, pero me dio una sensación de poder en el sacerdocio que ha cambiado mi servicio en el mismo desde entonces. Comenzó por la forma en que nos guiaba. Tanto como pude percibir, trató las opiniones de los jóvenes presbíteros como si fuéramos los hombres más sabios del mundo. Esperó a que todos los que hablarían hubieran hablado. Escuchó, y cuando decidió lo que debía hacerse, me pareció que el Espíritu confirmó las decisiones para nosotros y para Él. Ahora sé que había sentido lo que significa la Escritura cuando dice que el presidente se sienta en consejo con los miembros de su quórum. Y años más tarde, cuando yo fui obispo con mi quórum de presbíteros, tanto a ellos como a mí se nos enseñó por medio de lo que había aprendido como un joven presbítero. 20 años después, como obispo, tuve la oportunidad de ver la eficacia de un consejo, no solo en el centro de reuniones, sino en las montañas.
Durante una actividad de sábado, un miembro de nuestro quórum se perdió en el bosque durante la noche. Por lo que sabíamos, estaba solo y sin ropa de abrigo, ni comida, ni refugio. Lo buscamos sin ningún éxito. Recuerdo que oramos juntos, el quórum de presbíteros y yo, y luego le pedí a cada uno que hablara. Escuché con atención y me pareció que ellos también lo hacían. Después de un rato, un sentimiento de paz se posó sobre nosotros. Sentí que nuestro miembro perdido del quórum estaba seguro y seco en algún lado. Quedó claro para mí lo que el quórum debía y no debía hacer. Cuando las personas que lo encontraron describieron el lugar en el bosque donde había ido por refugio, sentí que lo reconocí. Para mí, el milagro fue ver el poder de la fe en Jesucristo de un consejo de sacerdocio unidos que trajo revelación al hombre que tenía las llaves del sacerdocio. Ese día todos crecimos en el poder del sacerdocio. La segunda clave para aumentar el aprendizaje es tener amor unos a otros, el cual viene de una gran fe. No estoy seguro qué viene primero, pero ambos parecen siempre estar allí cada vez que hay un aprendizaje grande y rápido en el sacerdocio. José Smith nos enseñó eso por medio del ejemplo. En los primeros días de la iglesia en esta dispensación, recibió un mandato de Dios de edificar la fortaleza en el sacerdocio. Debía crear escuelas para los poseedores del sacerdocio. El Señor estableció el requisito de que hubiera amor entre todos los que enseñaran y los que aprendieran. Aquí están las palabras del Señor acerca de cómo crear un lugar de aprendizaje para el sacerdocio y lo que eso significa para los que aprendan en él. Y cito, organizaos, estableced una casa de instrucción, una casa de orden. Nombrad de entre vosotros a un maestro, y no tomen todos la palabra al mismo tiempo, sino hable uno a la vez, y escuchen todos lo que él dijere, para que cuando todos hayan hablado, todos sean edificados de todos, y cada hombre tenga igual privilegio. Fin de la cita. El Señor describe lo que ya hemos visto, es la fortaleza de un consejo o de una clase de sacerdocio para traer revelación mediante el Espíritu. La revelación es la única manera por la que podemos llegar a saber que Jesús es el Cristo. Esa fe es el primer peldaño en la escalera que escalamos para aprender los principios del Evangelio. En la sección 88 de Doctrina y Convenios, en los versículos 123 y 124, el Señor hizo hincapié en el amor de uno hacia el otro y en no hallar culpa en los demás. Cada uno ganó su entrada en la escuela del sacerdocio establecida por el Señor, haciendo un convenio con las manos en alto para ser, cito, un amigo y hermano en los lazos de amor. Fin de la cita. Actualmente no seguimos esa práctica, pero siempre que he visto notable aprendizaje en el sacerdocio, están esos lazos de amor. Una vez más, lo he visto como una causa y un efecto del aprendizaje de las verdades del Evangelio. El amor invita al Espíritu Santo a estar presente para confirmar la verdad, y el gozo de aprender las verdades divinas crea amor en los corazones de las personas que compartieron la experiencia de ese aprendizaje. Y lo contrario es cierto también. La discordia o los celos inhiben la facultad del Espíritu Santo para enseñarnos y para recibir la luz y la verdad. Y en los sentimientos de decepción que inevitablemente le siguen, se encuentran las semillas de mayor discordia y de crítica entre aquellos que esperaban una experiencia de aprendizaje que no llegó. Me parece que los poseedores del sacerdocio que aprenden bien juntos siempre tienen grandes pacificadores entre ellos. Esto se ve en clases de sacerdocio y en consejos. Es el don de ayudar a la gente a encontrar algo en común cuando surgen diferencias. Es el don de ayudar a la gente a ver que lo que alguien dijo
ha sido una contribución y no una corrección. Con suficiente amor puro de Cristo y el deseo de ser pacificadores, la unidad es posible en consejos y en clases. Se necesita paciencia y humildad, pero he visto que ocurre incluso cuando los problemas son difíciles y la gente en los consejos o las clases provienen de orígenes muy diferentes. Es posible llegar a la elevada norma establecida por el Señor para los poseedores del sacerdocio al tomar decisiones en los quórumes. Es posible cuando hay una gran fe y amor y la ausencia de la contención. Aquí está el requisito del Señor para su respaldo de nuestras decisiones. Y cito, y toda decisión que tome cualquiera de estos quórumes se hará por la voz unánime del quórum. Es decir, todos los miembros de cada uno de los quórumes tienen que llegar a un acuerdo en cuanto a sus decisiones a fin de que éstas tengan el mismo poder o validez entre sí. Fin de la cita. La tercera ayuda para aprender en el sacerdocio proviene de una convicción compartida acerca de por qué el Señor nos bendice y confía en nosotros para poseer y ejercer su sacerdocio. Es trabajar para la salvación de los hombres. Esta convicción compartida brinda unidad en los quórumes. Podemos comenzar a aprender acerca de esto en los relatos de las Escrituras, sobre cómo a nosotros, los hijos espirituales, se nos preparó antes de nacer para este singular honor de poseer el sacerdocio. Al hablar de aquellos a quienes se ha dado gran confianza en el sacerdocio en esta vida, el Señor dijo, aún antes de nacer, ellos, con muchos otros, recibieron sus primeras lecciones en el mundo de espíritus y fueron preparados para venir en el debido tiempo del Señor a obrar en su viña en bien de la salvación de las almas de los hombres. Fin de la cita. En el sacerdocio compartimos el sagrado deber de trabajar por las almas de los hombres. Tenemos que hacer algo más que aprender que este es nuestro deber. Debe llegar a nuestros corazones tan profundamente que ni las muchas demandas de nuestros esfuerzos en la flor de la vida o las pruebas que vienen con la edad pueden desviarnos de ese objetivo. No hace mucho tiempo visité a un sumo sacerdote en su hogar. Él ya no puede asistir a nuestras reuniones de quórum. Vive solo, su bella esposa murió y sus hijos viven lejos de él. El tiempo y la enfermedad limitan su capacidad de servir. Todavía levanta pesas para mantener lo que alguna vez fue su fuerza poderosa. Cuando entré en su hogar, se puso de pie con su andador para saludarme. Me invitó a sentarme en una silla cerca de él. Hablamos de nuestra feliz hermandad en el sacerdocio. Después, con gran intensidad, me dijo, ¿por qué todavía estoy vivo? ¿Por qué estoy todavía aquí? No puedo hacer nada. Le dije que estaba haciendo algo por mí. Me estaba elevando con su fe y su amor. Incluso en nuestra corta visita hizo que yo deseara ser mejor. Su ejemplo de determinación por hacer algo que importaba me inspiró a esforzarme más en servir a los demás y al Señor. Por el triste sonido de su voz y la mirada en sus ojos, pude sentir que yo no había respondido sus preguntas. Él aún se preguntaba por qué Dios le permitía vivir con esas limitaciones en su capacidad para servir. En su manera generosa habitual, me dio las gracias por visitarlo. Mientras me levantaba para irme, la enfermera que viene a su casa unas cuantas horas todos los días entró desde otra habitación. Durante nuestra conversación privada, él me había contado un poco sobre ella. Ella había vivido entre los santos de los últimos días la mayor parte de su vida, pero aún no era miembro. Ella se acercó para acompañarme a la puerta. Él hizo un gesto hacia ella y dijo con una sonrisa, ¿lo ve? Parece que no puedo hacer nada. He estado tratando de que ella se bautice en la iglesia, pero no ha funcionado. La enfermera le sonrió a él y a mí. Salí y me dirigí hacia mi hogar, que quedaba cerca. Me di cuenta entonces que las respuestas a sus preguntas se plantaron hace mucho tiempo en su corazón. Ese valiente sumo sacerdote estaba tratando de cumplir con su deber,
que se le había enseñado durante sus décadas en el sacerdocio. Él sabía que la única manera de que esa joven podría tener la bendición de la salvación por medio del Evangelio de Jesucristo era efectuar un convenio mediante el bautismo. A él se le había enseñado según los convenios por cada presidente de cada quórum, desde los diáconos hasta los sumos sacerdotes. Recordaba y sentía su propio juramento y convenio en el sacerdocio. Todavía lo estaba guardando. Él era un testigo y un misionero del Salvador, donde sea que la vida lo llevara. Ya estaba en su corazón. El deseo de su corazón era que el corazón de ella cambiara por medio de la expiación de Jesucristo y por guardar los convenios sagrados. Su tiempo en la escuela del sacerdocio en esta vida será relativamente breve en comparación con la eternidad, pero incluso en ese corto periodo, él ha dominado el plan de estudios eterno. Se llevará con él, doquiera que el Señor lo llame, lecciones del sacerdocio de un valor eterno. No solo deberían ustedes estar dispuestos a aprender sus lecciones del sacerdocio en esta vida, sino además ser optimistas acerca de lo que es posible, así como dijo el presidente Uchtdorf y nos enseñó. Algunos de nosotros debemos de estar seguros de no vivir debajo de nuestros privilegios. Algunos de nosotros podríamos limitar en nuestras mentes nuestras posibilidades para aprender lo que el Señor pone ante nosotros en su servicio. Un joven dejó su pequeño pueblo galés, escuchó a los apóstoles de Dios y entró en el reino de Dios en la tierra. Navegó con los santos a los Estados Unidos y se dirigió al oeste con su carromato a través de las llanuras. Él estuvo en la siguiente compañía después de Brigham Young para venir aquí. Su servicio en el sacerdocio incluía la limpieza y arado de la tierra para una granja. Vendió la granja a un costo reducido para ir a una misión para el Señor en los desiertos para cuidar ovejas. Desde allí se le llamó a una misión al otro lado del océano, en el mismo pueblo que él había dejado en su pobreza para seguir al Señor. A través de todo ello encontró una manera de aprender con los hermanos del sacerdocio. Siendo un misionero audaz, caminó por un sendero en Gales a la residencia de verano de un hombre quien había sido 4 veces el primer ministro de Inglaterra, para ofrecerle el Evangelio de Jesucristo. El gran hombre lo dejó entrar en su mansión. Era graduado de Eton College y de la Universidad de Oxford. El misionero habló con él acerca de los orígenes del hombre, el papel central de Jesucristo en la historia del mundo e incluso sobre el destino de las naciones. Al finalizar su reunión, el anfitrión rechazó la oferta para aceptar el bautismo, pero mientras se despedían, el líder de uno de los grandes imperios del mundo le preguntó al humilde misionero, ¿dónde obtuvo su educación? Su respuesta fue, en el sacerdocio de Dios. En algún momento ustedes podrían haber pensado cuán mejor hubieran sido sus vidas si tan solo los hubieran admitido para estudiar en una determinada escuela. Oro para que ustedes vean la grandeza del amor de Dios por ustedes y la oportunidad que Él les ha dado de entrar en su escuela del sacerdocio. Si ustedes son diligentes y obedientes en el sacerdocio, tesoros de conocimiento espiritual se derramarán sobre ustedes, crecerán en su poder para resistir el mal y para proclamar la verdad que conduce a la salvación. Hallarán gozo en la felicidad de aquellos a los que conduzcan hacia la exaltación. Su familia se convertirá en un lugar de aprendizaje. Testifico que las llaves del sacerdocio han sido restauradas. El presidente Thomas S. Monson posee y ejercita esas llaves. Dios vive y los conoce perfectamente. Jesucristo vive. Ustedes fueron elegidos para el honor de poseer el sacerdocio sagrado. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.